No hay separación entre cosmos y nosotros. Este podcast es un vínculo para que juntos develemos la astrología que nos habita, seamos conscientes de ello o no. De pequeña, entre los apagones cubanos durante el llamado período especial y los cuentos de mi madre, descubrí las estrellas. Mirar al cielo se volvió una pasión nocturna. Desde entonces no dejo de observar el firmamento. He pasado de contemplarlo a sentirlo. A la edad de 18 años recibí el primer dibujo e interpretación básica de mi carta natal, confeccionado con un método muy antiguo. Se desplegaba ante mí una nueva matriz energética repleta de posibilidades. En ese instante, supe que este lenguaje simbólico y su correspondencia en nuestra psique me acompañarían para siempre. Te invito a este viaje, a que juntos tropecemos con esta herramienta ancestral que nos regala el universo. Descubramos juntos esta manera de percibir la realidad y así sentir lo que los astros susurran. Bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. Me acompaña Julieta como cada viernes o sábado, no sabemos cuándo lo vean, u otro día, porque esto queda aquí en el tiempo. ¿Cómo estás, Julia? Bien, ¿y tú? ¿Y Todo ustedes? tranquilo, todo muy bien. Espero que hayan escuchado los episodios anteriores, porque hoy ya llegamos al signo de Capricornio. Ya casi recorremos todo el zodíaco, Julia. ¿Qué tú crees? Sí. El décimo, sí. Sí, no se ha ido, no es que se ha ido rápido, pero ya cuando estás en el décimo sientes como si ya estás en el final, ¿no? En el final de algo. Sí, ya ha ido avanzando, es un viaje que ha ido avanzando. Bueno, vamos a comenzar con nuestra acostumbrada meditación. No sin antes agradecer a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen en las redes sociales, @Julieta Viguera, @Lidacao, Los Astros Susurran. Recuerden que Julieta también tiene un blog que pueden buscar información más ampliada. Y nada, vamos a empezar con la meditación. Nos sentamos cómodos con la espalda recta en una silla o en un cojín. Nos enfocamos en el aire que sale y entra por la punta de nuestra nariz. Dejamos pasar sensaciones y pensamientos. A la altura de nuestro corazón, visualizamos una pequeña luz de arco iris. La luz se va expandiendo y llena todo nuestro cuerpo. Poco a poco se expande a nuestro alrededor y comienza a llenar todo el espacio como una lámpara. Emanamos esa luz que no conoce obstáculos, que no conoce enfermedades. Y poco a poco esta luz se va contrayendo y volviendo hacia la forma de nuestro cuerpo. Se expande hasta volver a nuestro corazón y se disuelve completamente. Y nos quedamos aquí por unos segundos. Luego, el mundo aparece otra vez frente a nosotros, perfecto y puro. Deseamos que las buenas impresiones que se generaron beneficien a todos y traigan felicidad. Bueno,
Luego de la meditación, vamos a empezar con el episodio. Ya no sé ni qué número es, creo que es el 23, algo así. Mm. Pero bueno, entonces, llegamos al momento 10, al momento capricorniano de la cuestión. Entonces, Julieta escribió hace poco un texto sobre Capricornio en su blog. ¿Te costó trabajo escribirlo, Julia? Sí, me costó trabajo. Yo creo que es el único que yo he escrito varios borradores pensando que era el texto, ¿no? Y no me gustaba, no me gustaba. Yo creo que escribí alrededor de 6 o 7, de verdad, Wow. al ser honesta. Porque aunque la información estaba, yo tengo Neptuno en Capricornio, tú tienes Neptuno en Capricornio, la generación nuestra que tiene Neptuno en Capricornio. No sé si nos pasa a todos, pero es difícil con Neptuno en Capricornio, si uno no tiene Sol de Capricornio, incluso teniendo el Sol ahí, es difícil concretar. Cuando viene el asunto capricorniano, cuando estamos frente a un tema como Capricornio, es difícil a veces como que tener cierta organización, aunque la información está como difusa, que era como yo me sentía, ¿no? Y como es el signo de Capricornio, es un signo muy preciso, es el signo de lo preciso. Entonces yo quería que el texto fuera preciso, aún así el texto es muy largo. Yo no sé si está denso, pero son asuntos un poco raros. A veces caer de fly en ese texto se va a sentir extraño porque empieza a presentar ideas de manera muy contundente. Y no se parece que es que yo te estoy diciendo cómo es que son las cosas o algo así, o cuál es la concepción del mundo o de la astrología que hay que tener. Pero con Capricornio las cosas son precisas, sea a cualquier nivel. No importa el nivel que tú entiendas Capricornio, se va a presentar una necesidad de decir esto es blanco, esto es negro, esto no es rojo, esto no es verde, esto es gris, esto es... Entonces, al ser el signo que está en el momento décimo, momento que está en la cúspide del zodiaco, se dice que es un momento de culminación, un momento de perfección. Esto de entrada ya es medio raro porque no es el último signo, ni mucho menos aquí no termina el zodiaco y eso es algo difícil de entender. Que El te dice zodiaco que no termina. sí, Para esa es la empezar. otra. Ni siquiera termina en Piscis, pero mucho menos en Capricornio, pero te habla de culminación. Mm. Entonces, culminan algunas cosas que empezaron en cáncer, procesos de formación que empezaron en cáncer. Y hay perfección por otras cuestiones que podemos ver, pero está esto que te decía de que desde la cima se puede ver entonces todo el camino recorrido. Capricornio tiene que ver con el tiempo, con el proceso, con las cosas que son largas, lentas. Entonces puedes mirar hacia atrás, hacia Aries, de todos los signos vistos hasta ahora, y puedes mirar hacia Acuario y Piscis que vienen enfrente. Y Capricornio tiene esa visión. Entonces, cuando llegas acá arriba o a este punto, es como qué cosa es qué en el zodiaco, ¿no? ¿Qué cosa de lo que hemos visto desde la visión que sea, qué cosa es qué cosa era Aries que no es Tauro, que no es Géminis, que no es, o sea, qué cosa es propiamente Tauro, qué cosa es propiamente Virgo, ¿no? Hablando de signos de tierra, qué cosa es propiamente Capricornio. Y como eso es difícil porque te hace revisar todo, te hace ponerte a comparar, te hace entonces sí, tomó un tiempo. Y el texto a mí me gusta, como está ahora me gusta, pero no es que sea tan difícil de comprender, yo no creo que sea tan difícil. La gente que lo ha leído ha venido para atrás diciendo, al menos comprendí esto y me quedó claro, al menos comprendí aquello, quizás lo pueden leer por secciones. Bueno, yo quiero leerte algo que tú nos compartas tu visión. Después quiero leerte un pedazo de tu propio texto, pero yo creo que vamos a ir primero hablando un poco de Capricornio para que la gente más o menos tenga la idea. Si tú decías que todo, que bueno, que no recuerdo qué fue lo que dijiste. Ah, nosotros la generación Sí, de Neptuno y Capricornio, dijiste, ¿no? sí, Pero yo estoy pensando, si es difícil hablar de Capricornio para esa generación, imagínate, para el que tenga el ascendente, o sea de ascendente Capricornio, también debe ser, le debe predilecto, costar, sí, porque sí, o sea, le viene por fuera, por destino a todos los capricornianos, o sea, sí, es complicado. sí, No, yo pensando en ese momento, bueno, aquí ujú, tenemos que es el tercer signo de tierra que vemos por aquí. Estamos hablando de un eje, el eje de Cáncer-Capricornio. Por ujú, tanto, es un signo cardinal también. Pero en este caso vemos que inicia el invierno.
Cuando hablamos de Capricornio, a veces escuchamos que se habla de un signo del signo de la manifestación, de la determinación. Y si en Cáncer vemos esa matriz que hablábamos, que contiene, podríamos decir que Capricornio es lo que le da estructura a esa matriz, o donde esa matriz podría materializarse. En tanto lo tenemos enfrente, ¿no? Así como la estructura ósea del cuerpo, que se asocia también a Capricornio, a Saturno. En Capricornio siempre hemos escuchado también hablar de la responsabilidad, ese sentido de la vida que veíamos en Sagitario. Aquí viene a buscar como esa especie de propósito, pero un propósito concreto, porque también podríamos ver que en Sagitario podría ser un propósito la búsqueda del sentido de la vida, a veces inconscientemente, ¿no? Pero aquí yo como lo veo es como un propósito más concreto. Lo de ver para creer, aquí está como, ¿sabes? Más. Y creo que a lo capricorniano necesita experimentar, necesita de esa experiencia terrenal. Sí. Es como que esa posible polarización a dogma, aquí como que se arraiga, se Sí, no se cae. materializa, surgen las leyes, las estructuras de poder. Por eso es que también se habla de lo riguroso o lo estricto, ¿no? Que muchas veces a lo capricorniano lo hace, lo autorrefleja, ¿sabes? Se restringe a sí mismo. Sí, Se podría restringir a sí mismo. Y todo esto, lejos de buscarlo fuera, lo, lo vuelca adentro. sí, A priori, sí, todo esto puede sonar, ¿no?, desconcertante, como una limitación, y podría ser. Pero no podemos olvidar que a veces, en determinadas circunstancias, nosotros necesitamos integrar esa responsabilidad para lidiar con temas densos. Se podría sentir que la realidad es un compromiso, o tengo la sensación de que en este punto se tiene un compromiso. Por ejemplo, si en Sagitario nos aventurábamos a decir o hablábamos de ese matrimonio como una función, bueno, aquí ya ese matrimonio que hablábamos ya se podría ver como una institución. No, no recuerdas que nosotros hablamos en sí, Sagitario que podría ser el matrimonio y tal, pero aquí, volviendo a esa misma historia de la fusión, podría verse como esa institución. Se suele asociar a que se siente que se acaba el tiempo y hay una premura por concretar cosas. sí. Los Aquí hay una Sagitarios. exigencia, sí. Ajá. Sí, Entonces, bueno, el planeta regente de Capricornio es cómico porque a veces yo hablo y doy por sentado que la gente sabe toda esa astrología. Yo estaba hablando hoy en una entrevista que me hizo una muchacha para un podcast que estaré también compitiendo. Ella me decía que era cáncer y entonces yo estaba diciéndole que, claro, el planeta regente cáncer es la luna. Y hubo un tema ahí con eso, pero ella me decía, planeta regente, como que hay sí, gente que no sabe que los signos los rige un planeta y tal, obviamente, y yo como que, ay, espérate, déjame explicarle esto. Pero bueno, todos los signos tienen un planeta regente. Bueno, y no es tan así, es que ahí ese planeta está cómodo, digamos, ¿no? Para que se entienda. Entonces sí. aquí lo rige Saturno, que es el gran planeta. Yo creo que la gente puede no saber cómo luce Marte o cómo luce Venus, pero Saturno yo creo que todo el mundo Es el con los último, sí. anillos, es como todo el mundo Es sabe el cómo último luce visible. Saturno. Yo creo, ¿no? Sí, La es el gente último que se ve con telescopio. O sea, que se ve desde nuestra posición el último. y se ve como... Neptuno, Urano y Plutón no se ven con ninguno de estos objetos que tenemos, ¿no? No, no. Es el último, es como el límite. Es el límite conocido. Bueno, dicen que los anillos de Saturno tienen que ver también con los anillos de compromiso y todo eso. Hay una asociación ahí con el compromiso, fíjate. De los, Y bueno, imagínate, Saturno es el planeta regente, que es ese gran planeta en tamaño, digo, ¿no? Y Liz Green dice que el proceso psíquico es similar al de la bestia. El proceso psíquico de los saturninos es similar al de la bestia. ¿Sabes qué tipo de la Bella y la Bestia? ¿Por sí, qué?
por ejemplo, que cuando se ama a la bestia por sí misma, el hechizo es que se desaparece y es que se convierte en príncipe azul. Entonces, o sea, Saturno lo ve como esa gran bestia, ¿no? Entonces, Sí, aquí ahora. puede haber como una concreción y un cumplimiento de un compromiso. Para mí, uno de los planetas más difíciles Sí, de complejo, sí. entender o de sentir es Saturno, sin duda alguna. Sí, Y Saturno en Capricornio es diferente a Saturno, por ejemplo, en Acuario, donde también tiene regencia tradicional. sí, sí, sí. Sí, Entonces, en Capricornio es más fácil de entender, de tratar de entenderlo porque está casi asociado directamente con este signo. Y entonces es casi como que Saturno y Capricornio son lo mismo. Realmente Saturno es más una función, de la manera en que yo lo he aprendido, es más una función para poder incorporarlo, para poder tenerlo en la vida humana. Y Capricornio, como los otros signos, es más una cualidad. Es una cualidad que es de tiempo, una cualidad antigua, una cualidad esencial, que es el punto. Porque podríamos hablar de Saturno, pero antes me gustaría hablar de Capricornio, porque como mencionaste tantas cosas, Capricornio y sí, pero también tienen que ver. Saturno. Ujú. Sí, porque si hablas de Capricornio como cualidad, esta es una cualidad que tiene que ver con lo esencial. ¿Qué diferencia tiene Capricornio, por ejemplo, con Tauro? La gente asume que Capricornio es lo concreto. Capricornio no es lo concreto es Tauro, que es la materia. Saturno es lo que está por detrás de la materia, lo que está por detrás, la ley física, la ley que permite que la materia esté. Entonces, esto es complejo. Este es el signo más conceptual y más abstracto probablemente visto hasta ahora, porque es un plano de esencias, se remite a la parte esencial en vez de a la parte, ya todo aquel vuelo sagitariano, de aquello que habíamos hablado, de buscar significados y no sé qué, todo esto se cae, todo esto se desbarata, es como si se cayeran los pedazos, ¿no? De todo este vuelo, y vas a la esencia de aquella búsqueda o a la esencia de la realidad. Y al decir esencia de la realidad nos metemos ya en palabras mayores, porque ahí tendrías que ver qué cosa es esencia de la realidad, pero bueno, eso sería lo más profundo, no hay que llegar a tanto. Con ley física, con ley física tenemos que las leyes de la gravedad, la antigravedad, cualquier ley física, la ley del código genético, todo esto es Capricornio porque es lo que está por detrás de la estructura, el karma, la ley de karma, que permite que las cosas que vemos, que está organizando y rigiendo por detrás todo eso que vemos. Todo eso que vemos que se mueve, que envejece, que muere, que nace, que ahora pasa esto y mañana pasa aquello. Incluso es más allá que Virgo, porque Virgo era el orden, pero esto es qué hay detrás del orden. O sea que es una cosa que está por detrás. Incluso crea toda una paranoia un poco rara también, porque incluso Saturno se dice que también se le teme un poco a la función saturnina, se le teme, porque que no es Plutón que es el que mete terror, ¿no? Pero que todavía a Saturno se le teme, porque si yo te digo por aquí no puedes pasar, este es el límite, y encima tenemos mezcladas las dos funciones del miedo con lo que es limitante y no sé qué, hay como se crea toda una fantasía con respecto al poder también, que el poder está secreto, que hay algo por detrás del poder. Yo no digo que no lo haya, pero Saturno habla de cosas, Capricornio habla de cosas que son todavía más esenciales que cualquier función momentánea. No importa qué gobierno está, no importa qué ley humana está. Hay leyes naturales, hay procesos más antiguos, más precisos y también que no están determinados por nadie, que nadie puede decir que mañana que no salga el sol o que mañana no se ponga la... ¿Sabes lo que te digo? No, son estas sincronicidades que no dependen del humano, que están mucho más allá del humano. Y que sí, meten un poco de miedo en el sentido de quién dispuso este orden, quién hace que los días, ¿sabes? ¿Quién hace que los astros se muevan de esta manera? ¿Quién? Y este es misterioso, hay como una arquitectura, a los masones les gusta este tema porque hay como una arquitectura del universo y toda esta historia que está asociada a Capricornio. Sí. Y hay como un cumplimiento de un compromiso, qué sé yo. Y volviendo al tema de Saturno, ¿y por qué lo toco? Porque está relacionado con el mito de Saturno y no podemos ver Capricornio en la carta sin ir a buscar a Saturno, ¿no? Sí, Entonces, Saturno era considerado maléfico para la astrología tradicional. Era uno de los llamados planetas maléficos, ¿no? Era Cronos para los griegos, padre de muchos dioses entiendo. y el más pequeño de 6 titanes. Era hijo de Urano y Gea. Y Urano odiaba a sus hijos y los encerró en el Tártaro. Entonces Gea manda a su hijo a que lo castrara porque no quería ser fecundada. Y Saturno castra a su padre con una hoz. Por eso es que el símbolo de Saturno es así, es como parecido a la hoz. Mm. Entonces le corta los genitales, haciendo
muy corto y muy breve el cuento, ¿no? Le corta los genitales, los echa en mar y luego de la sangre de Urano es que salen las erinias, que hablamos de las Sí, erinias también. No sé si fue en el episodio no, fue cuando yo hablé, creo, de Plutón retrógrado o de Escorpio, bueno, no sé. Y de la sí, espuma del mar, de esa sale castración es Venus. que sale Afrodita o Venus, ¿no? Entonces, libera a sus hermanos y se casa con Rea. Y tienen a Hestia, a Demeter, a Hades, a Poseidón, Hera y Zeus. Entonces le dijeron que uno de sus hijos lo iba a destronar y lo iba a devorar al nacer. Entonces Rea, para salvar a Zeus, le da la piedra a Cronos y este crece en otro sitio. Luego logra liberar a sus hermanos y acabar con el padre. ¿Por qué hago toda esta historia, no? Y porque hago alusión a ese mito. Y es que en lo generacional se ve mucho aquí en Capricornio también. Yo creo que es donde es más consciente, donde se es más consciente de ello, ese tema también con el padre, lo paterno. Sí, Creo que los Capricornio, el que tenga un Saturno, habría que ver todo eso, y casa 10 y todo lo que tenga que ver con el sistema capricorniano en la carta, tiene, o con el complejo capricorniano, por llamarlo de alguna manera, yo creo que tiene que ver con el padre, sí. con ese padre arquetípico, ¿no? Sí, y también con el no arquetípico, es el punto. Porque el arquetipo, esto está en el texto, si la gente quiere investigar más sobre el arquetipo. Yo no me metí a fondo en ese texto, en este texto de Capricornio sobre arquetipos, porque lo arquetipal es complejo y tiene más que ver con Piscis, o se estudia más a través de Piscis. Pero los arquetipos son como estos, vamos a decirlo corto, son como estos moldes que desde los tiempos inmemoriales de esta especie nosotros percibimos, de la experiencia directa, de la realidad, nosotros percibimos de cierta manera comúnmente, o sea, todos nosotros como especie percibimos de cierta manera y vamos como que captando de las experiencias, captamos una imagen y esta imagen aparentemente aparece moldeada, se crea un pequeño molde de imágenes de lo que son las cosas. Entonces, la madre se crea un molde de lo que es lo materno. En nuestra mente hay un molde ya de lo que es lo materno, que está ahí antes de que nosotros nazcamos, antes de que conozcamos a la madre física. Ujú. Hay un molde Hay un arquetípico, arquetipo. ¿sí? Hay un molde que es como el modelo ideal de lo que es la madre, ¿no? Que sería la gran madre, ¿no? Entonces, en Capricornio aparece el arquetipo del padre. Ahora, en el desarrollo de la vida cotidiana, en el desarrollo tuyo, mío, de cualquiera, puede ser que nosotros tengamos, la carta también habla de esto y va a manifestar, se manifiesta esto cuando se estudia la carta y se ve la vida de un individuo. Puede ser que haya una persona que viva al padre típico, la experiencia con el padre típico, el padre del arquetipo, el padre que quizás es alguien muy sabio, muy, este es el arquetipo, lo ideal, muy sabio, O una persona no. que, no, como una ¿Sabes? persona que, de hecho aparece como una figura limitante. La madre aparece como posibilitante y el padre limitante. Pero aparece como alguien de mucho respeto, como alguien que es el garante de la ley, es el que te dice cómo son las cosas. Sin embargo, en la vida real, puede que vivas esta experiencia que te enseñará mucho y que tendrá que ver contigo mismo, con cómo tú te sientes a ti mismo desde esa función de autoridad y cómo la encuentras. Pero yo, por ejemplo, tengo un papá que no se parece en nada al padre del arquetipo. Y tú puedes tener un papá que no se parece en nada al padre del arquetipo. Y bueno, esto es complejo porque tiene que ver con cómo uno mismo asume autoridad. Sí, como Cómo uno. uno mismo Sí, siente la autoridad. sí. ¿Ok? Por eso es que cada uno tiene un Saturno particular en la Sí, carta. Y es tiene a muy Capricornio interesante. en un lugar Sí. determinado de la carta. Entonces, yo quiero leer un fragmento del texto que hiciste de Capricornio y te quería preguntar. Voy a leerlo primero, lo que puso Julieta en el texto. Dice, en teoría, al ser Capricornio un signo que nos habla de la ausencia de un deseo disonante, o vamos a decir la ausencia de un deseo separado de la realidad, como dijimos al principio, la cualidad capricorniana se manifiesta a partir de lo constructivo, el deseo de la realidad, como si la realidad manifestara su propio deseo. Y aquí repites realidad unas cuantas veces. Por eso a mí me parece curioso y quería que tú nos compartieras un poco tu visión sobre, que comentáramos un poco sobre este fragmento del texto que escribiste de Capricornio. Si quieres, después de hablar de esto, si no se nos olvida, ¿no?
hablar de la función saturnina, después hablar de esto que es interesante. Sé que vamos a saltar ahora otra cosa, pero por No, si no acaso. importa. Eso suena como Neptuno en Capricornio, ahora vamos a saltar otra cosa y después. Esto del deseo, si lo ves desde el viaje, si lo ves desde el viaje, como decíamos, Capricornio mira hacia atrás, es capaz de mirar a Sagitario, es capaz de mirar de dónde viene, incluso la aldea canceriana, aquellos orígenes de dónde sale esta conciencia que dijimos separada, incluso antes, ¿no? En Aries. Si lo ves desde el sentido del viaje, como conciencia separada, como un individuo que tiene una cosa que hacer en su vida y que tiene planes y proyectos, aquello que empieza en Aries o lo que sea que nosotros logramos empezar, vamos a decir que todo lo que está acotado en el tiempo tiene un momento, si está acotado en el tiempo, va a tener un devenir, y el devenir va a poder ser estudiado porque va a tener ritmos y va a estar sujeto a ritmos, y esto es Capricornio, ¿no? De aquello que pasa en Aries o de aquel deseo ariano, lo que llega a Capricornio, lo que tiene que ver con Capricornio es lo realizable. ¿Qué cosa era cierto de aquel deseo? ¿Qué cosa de aquel deseo que tú tenías era realista? O de aquel proyecto que tú comenzaste 10 años después, ¿qué pasó con ese proyecto? O sea, el inicio del proyecto es ariano. Ah, mira, yo comencé. Cuando llega a su fase capricorniana, ¿qué fue lo que pasó con este proyecto? Tú realizaste el proyecto, tú abandonaste el proyecto, tú hiciste crecer el proyecto, tú cambiaste de opinión. Tú. Y si lo ves en el sentido personal de búsqueda espiritual o de búsqueda de estatus porque Capricornio tiene que ver con lo espiritual y también con el estatus social, con el nivel más alto de la sociedad. Entonces, de ese deseo tuyo ariano de decir yo voy a llegar a la cima, sea a la cima espiritual, sea a la iluminación, sea como le quieras llamar, o contacto con Dios, o lo que tú le quieras llamar, o sea, voy a llegar a la cima, voy a estar en la compañía más prestigiosa, voy a hacer mi vida por mí mismo, o voy a encontrar mi propia verdad, lo que sea. De ese deseo de encontrar lo que sea que estás buscando, lo que atañe a Capricornio es lo que tú logras encontrar, lo que es la realidad, lo que tú logras, donde tú y la realidad se encuentran, donde tú y la realidad son uno. Esa unidad, esa unicidad entre tú y la realidad, más allá de la fantasía, más allá de las ilusiones, más allá de la técnica, de que yo sigo la técnica. O sea, un meditador, por ejemplo, puede seguir la técnica a pie de la letra, nunca alcanzar ningún estado, ¿no? De nada. Porque esto tiene que ver con más allá de la técnica, esto tiene que ver con, en realidad, en la realidad, qué estado se logró, qué estatus se logró, cuánto dinero hay en el banco, cuál es la posición. O sea, Capricornio, todos son cuentas, números, cosas precisas, incluso la iluminación o cualquier estado espiritual. También es un estado relativamente definido, donde se puede no definir con palabras quizá, pero se puede decir, hay una diferenciación entre esto y esto. Donde quiera que haya esta diferenciación muy profunda, ahí está. Sí, y porque tú subrayas aquí en negrita, el deseo es la realidad. Y eso está complejo. Si lo ves desde el punto de vista físico, el Big Bang ariano igual, vamos a lo mismo. Porque Aries es deseo, ¿ok? Por eso volvemos a Aries. Aries, de la manera en que yo lo entendí y lo estudié, Aries es deseo. Porque Aries es deseo puro. Incluso antes de que surja una conciencia separada, Aries es deseo que se manifiesta. Entonces, el Big Bang, como ejemplo ariano, vamos a decir, o el inicio del universo, vamos a decirlo así, tiene que haber, se manifestó, tiene que haber habido algo que ayudara a que se manifestara. Entonces, una vez que hay realidad que es tangible de alguna manera, Bueno, ahí tienes la realidad, ¿no? Pero sí, esto es complejo. habría que entrar Sí. en una conversación sobre qué es la realidad, si la Sí, realidad que es pasa. capricorniana, si la realidad capricorniana es lo que palpamos, lo que vemos, lo que consideramos como Sí, real, como del día a sí, día y las circunstancias, ¿no? O si es por eso sí. que tú dices, no dices, déjame volver a buscarlo, Sí, lo realidad, esencial o lo que sea. no, tú dices un deseo disonante o una realidad disonante, no recuerdo. Déjame ver. Digo que ahí hay una mezcla entre la parte que tiene que ver con lo humano y nuestro deseo individual y el deseo como expresión, ¿sí? Como expresión de la realidad. Primero se me La perdió. realidad, que la realidad concreta sea una expresión de lo posible, por ejemplo. Esta era la idea. Sí, un deseo disonante, la ausencia de un deseo disonante, es lo que tú dices.
En lo del deseo o disonante la está ausencia. lo de un individuo que quiere otra cosa que no puede ser, ¿no? Yo quiero volar, quiero tener alas, y esto es disonante porque esto no, no creemos que esto es posible, o no tenemos confirmación de que esto es posible. Entonces Capricornio dice, para volar, pero tú no tienes alas, tu especie, tú, si fueras un ave, pero tú no tienes las alas. Entonces, a eso me refiero con deseo disonante. No significa que no podamos volar Claro, nunca, pero Capricornio te dice, hasta donde tú me preguntas, ¿sabes? O sea, tú no te dices, hasta donde tú me preguntas con las condiciones que tú tienes, no. Hasta aquí no va a poder ser, ¿no? Y sí, es el y límite, ¿no? él, sí, esa Es el estructura límite que... de lo real. ¿Qué es posible? ¿Qué es posible? Entonces, ¿qué tú crees, por ejemplo, si estamos hablando de este signo que es cardinal, que donde quiera que haya un cardinal comienza, o sea, aquí empieza, vemos el invierno, estos meses más fríos, cómo tú crees que va a ser el zodíaco a partir de ahora? ¿Qué puede comenzar aquí? Eso es lo que pasa, que por lo que parece el zodiaco se vuelve cada vez más complejo de Aries a Piscis, o sea, se va complejizando todo. Nosotros hemos visto todo ese proceso, todos esos enredos que ocurren en Escorpio, que toda esa liberación de Sagitario, todos esos procesos que llegaron hasta aquí. Y a partir de aquí se vuelve cada vez más abstracto, se habla más de energía y menos de, hay más distancia entre encarnar esto, o sea, encarnar la energía del Sol en Capricornio plenamente quiere decir de lo que el signo habla, de lo que la cualidad de la perfección de la realidad habla, con lo que un ser humano puede hacer encarnando esta cualidad. No estoy diciendo que el sol de Capricornio no pueda ser perfecto, de hecho es un individuo que busca la perfección, En pero hay una todo, distancia en todo, muy yo también. grande, hay una distancia muy grande, y entonces va a haber una distancia grande entre el individuo de Acuario y la cualidad acuariana. Va a ser muy complejo encarnar la energía de Acuario, El paso Capricornio Acuario, yo creo sí, que es uno de los más complejos y va a ser muy complejo del encarnar el sol en zodíaco. Piscis, porque ya veremos qué cosa es Piscis, ya veremos cuán amplio, cuán complejo es esto. Entonces, en ese aspecto, Capricornio abre la última tríada, y esa última tríada es una tríada muy abstracta, para nosotros muy abstracta. Habla de energías que van más allá del humano, de energías que están en el cosmos, de energías que están desde el inicio. No tienen nada que ver con la formación del humano. Aparentemente son energías que están eh, permeando la realidad y constituyendo la realidad. Entonces, esto es complejo. Sí, es quizás el momento del zodíaco donde hay una conciencia, ya, mayor conciencia. A veces, y se dice que los capricornianos, cuando tienes un capricornio en tu carta bastante mm, fuerte, suelen lucir mayores o de niño tienen como esa conciencia diferente. Se dice que hay en Capricornio una paradoja o una contradicción que a veces se manifiesta en el tipo de camino o la actitud que se elija para vivir esa experiencia, como que es lo que tú dices, es complicada. A mí siempre me ha resultado compleja de entender la Podemos energía volver a Saturno capricorniana. Ujú. para hablar de cómo, bueno, de todo Saturno es complejo de entender también, por lo menos a mí me pareció muy complejo. Lo otro y el zodiaco habla de esto. A mí me parece complejo algo que quizás según mi propia carta y según mi propia vida, es Claro. difícil para mí asumir, ¿ok? Tal vez para otro estudiante de astrología Saturno es súper simple, porque son unas personas que se identifican con la energía de Saturno. A Mm. mí, yo tengo incluso aspectos de Saturno, pero a mí me parece complejo todavía. Pero lo que yo entendí de la función saturnina, de la incorporación de Saturno, de la llamada incorporación de Saturno, que tiene que ver con llegar a esa maestría capricorniana, Capricornio habla de maestría, eh, porque nosotros nacemos de cáncer, ¿sí? Nosotros nacemos en este momento que estamos protegidos, que necesitamos protección, hay una función materna. Te enfrente de la luna. Sí, Siempre recuerda por eso. eso, esta estructura Luna-Saturno que se crea es este eje donde hay un hogar, hay una protección que es canceriana y de ahí hay que salir. Bueno, Saturno habla de esa salida al mundo y Capricornio habla del límite a dónde vas a llegar. Límite puede ser perceptual, puede ser físico, puede ser también el cuerpo físico, ¿no? Vas a vivir 100 años, vas a vivir 90 años. ¿Okay? Hay un límite en el tiempo, ¿no? Para esa forma canceriana. Pero en cuanto a la incorporación de Saturno, vamos a necesitar una guía y un modelo del padre o si no hay padre, de una figura que haga de padre. Luego se supone en la madurez que nosotros, sobre todo a partir del retorno de Saturno, los 28, a partir de los 28, que nosotros empecemos a incorporar un modelo propio. Nosotros empecemos a dejar el modelo del padre a un lado y decir, esto no era como el papá decía, esto es así era como Sí, decían, no era.
pero no te van a dejarla al lado, porque entonces después aparecen las predicciones en la pareja, las predicciones en los hijos mismos, las predicciones en No, los... pero el fin del proceso es incorporar completamente a Sí, Saturno, que tú seas tu propia autoridad, que ya no hay más autoridad puesta afuera, que ya no puede ser sí, el padre ni el gobierno. pero, Este es el pero camino maestro. sí, pero lamento decirte que eso no es así, porque a veces la maestría no, nos viene por otro lugar. ¿Sabes lo que te digo? No, Los pues, saturninos nos viene por otro lugar, no así, o sea, porque está proyectado, va a estar proyectado. Desde que nos viene nace de va a otro estar lugar. proyectado, porque uno no nace sin padre. No es que nazca sin padre, uno aunque nazca con padre o sin padre, uno necesita, en ese ambiente canceriano, uno va a necesitar protección y guía. Vas a necesitar que alguien te diga, no pases por aquí, no pases por allá. El modelo, O ellos mismos, ser su sí, propia, o sí, buscar es siempre, ¿sabes? es necesario el modelo. Buscar siempre eso. Es decir, la Por eso, estructura. en esta especie el modelo es necesario, sin modelo es una cosa que no tiene estructura, sí. Va a hacer falta que alguien diga por aquí sí, por aquí no, y si no, tú te lo vas a tener que decir. De lo contrario, tú no vas a poder estructurarte en el mundo, ¿sí? Ujú. Pero se supone que paulatinamente uno, no se supone, pero si hay suerte, yo pienso que es una buena suerte poder llegar a dominarse a sí mismo, dominarse en el sentido de conocerse a sí mismo tan profundamente. Y de eso habla la astrología. Si uno llega a conocer la esencia del código, o sea, tú no hablas de descubrir la esencia del código natal y la maestría del código natal. Si uno llega a entrar en contacto con las energías del código natal, eso es conocerse profundamente. De ahí entonces uno se puede vincular mejor. De lo contrario, Saturno siempre va a estar proyectado afuera si no es el gobierno del Sí, padre, si pero no es... ahí lo que pasa es que, por ejemplo, quien no conoce astrología, que es, por ejemplo, las personas que nosotros o sea, podemos consultar y qué sé yo, ¿cómo se van a identificar con ese código natal? Es a través de su propia Conociendo el experiencia. código, sí, sí. Sí, Y a sí, sí. través de su propia experiencia, su propia Ujú. vida, es quien le va a develar todo eso, y ahí es donde entra ese despliegue también. Y es a través Sí, también de sí, qué, del tiempo. Ahí yo creo que sí, los sí, saturninos también se puede ver. sí. Ujú. Y Sí, yo creo. Saturno te va a ayudar a ver también en el pasado. No significa que una vez que uno llega al astrólogo es que uno empieza. No, Uno el empieza a eje, mirar atrás también y la decir casa, en qué situación Saturno me estaba acuérdate que mostrando qué. la casa 10, que es la análoga Mm. a Capricornio, está ahí en la cúspide, en la cima de la carta natal, como mirándolo todo, mirando todo el panorama, Sí. ¿no? Por eso, es una oportunidad de crecer, de madurar. Aquello de maléfico no es, yo creo que no es No, en no. absoluto. Pero bueno, Yo, por sí, algo. A mí últimamente me gusta mucho sacar y reincorporar conceptos de la astrología tradicional. ¿Por qué decían que era maléfico? ¿Por qué decían que era también acuerdo que maléfico? es la edad ¿Sabes? media. En la edad media, si tú tenías el Saturno en tal posición, había un límite muy conciso. No, Tal vez era había una muerte antes. de cierta manera y ellos eran capaces de predecir una cosa que sucedía tal y cual. Entonces, por eso se decía, ¿no? También, entre Sí, sí, otras pero cosas, te ¿no? digo, ya llevándolo al símbolo, llevándolo ya a la astrología moderna. Bueno, yo pienso que ya, como decíamos, aquí hay una conciencia del límite, de la restricción, y a veces se suele arremeter contra lo que no le parece correcto. Eso es muy capricorniano también, porque cuando tú registras eso así en tu psique, entonces tú tienes ese límite en tu mente Sí, de cómo deben ser las cosas. Entonces, cuando no sí. funcionan las cosas como tú crees que funcionan, tú se podría polarizar y entonces arremeter Eso es contra lo que hay que todo echar eso. abajo también. Hay que echar abajo primero o revisar el modelo ajeno. Primero el modelo del padre, luego el modelo social. Porque la sociedad te dice qué hay que hacer y qué cosas es el deber ser, el super yo está potenciado, el deber ser, el status quo, todo esto. Y luego de esto contigo mismo, ¿qué te dices tú a ti mismo? Esa exigencia, si esa exigencia es tiránica, hay algún componente de Plutón, probablemente Saturno en sí mismo no es tiránico, pero es limitante. Eso es un poco, eso depende. Eso es también, habría que, sí, 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 por eso. podría ser tiránico. Saturno, uff, imagínate. Pero, ¿por qué hay una mezcla? Nosotros tenemos, también como Y mucho cubanos, más terrenal aterrizado que sí, Plutón, porque Plutón, cuando las cosas no están bien resueltas a profundidad, a lo mejor tiende a sí. esa Por explosión. poner un ejemplo con Pero Cuba, por ejemplo. Saturno está heavy. Por poner un ejemplo con En ese Cuba, sentido, ¿no? Es como muy eh, imponente. La energía es Saturno. el límite, es el límite. Si yo te digo por aquí no puedes pasar y tú tratas de pasar, probablemente estás reaccionando con el sol.
voy a Pero, pasar, ¿sí? pero, pero, Pero si tú me dices, si te asustas, probablemente reaccionas con la luna, ¿no? Tú vas a reaccionar al límite, va a haber una reacción al límite, es normal. Hablando de Cuba, que iba a mencionar una cosa, si la autoridad está siempre puesta afuera, si la autoridad siempre está afuera y de una manera tan estricta, de una manera tan evidente, ¿qué iba a decir aquí? El proceso de encontrar la propia autoridad es todavía más engorroso, más por difícil. supuesto. ¿Sí? Y así mismo con otras especies, por ejemplo, que tienen ¿Y el por qué mencionas esqueleto a Cuba? Porque afuera. es Capricornio, ¿no? No, porque pensamos que lo que es Capricornio es el sistema. Cuba como tal Cuba no, pero no, Cuba es, si tomamos la fecha de independencia en Cuba sería, creo que es Tauro. Pero si tomamos la dictadura del 59, la dictadura es sí, la Capricornio. dictadura es Capricornio, por eso quiero decir. Y obviamente de dictadura o no dictadura, Digo cualquier Tauro, es que ejemplo, no recuerdo si es en mayo, el día de la independencia. o vi que Bueno, te da igual. Y olvídate, más allá de la dictadura también, evidentemente, es un ejemplo evidente, ¿no? Pero es una mezcla, por lo que iba a decir, es una mezcla de una cosa plutoniana donde hay un abuso con un límite, ¿ok? Saturno es el límite en sí, no es el abuso. Hay una exigencia, pero es una exigencia que incluso a uno le puede pero una llegar a cosa gustar. puede llevar a la otra. Sí, y ¿qué pasa? Que en muchos de nuestros países, que en muchas de nuestras culturas, que en muchas de nuestras situaciones hay una mezcla entre lo terrorífico, lo arbitrario y el límite. Pero hay que delimitar que Saturno es el límite, no es ese terror, no es esa, ¿sabes? No es ese abuso, no, Para o no es nada. el doblegarte, sino es hasta aquí puedes llegar. Esta es una No es parte. hasta aquí puedes llegar porque lo digo yo, porque ahora si no lo haces es otra cosa. ¿Sí? Mm, Pero es fácil confundir Saturno con Plutón y cuando se mezclan como ahora que está Plutón en Capricornio, estamos viviendo unos momentos donde se siente Bueno, cuando entró, vimos cierto todo lo. abuso, Cuando entró el vimos. límite está puesto por abuso y el límite saturnino es simplemente un límite real, el límite de lo posible, no es un límite abusivo, es el límite real. Tengo un cuerpo que va a durar cierta cantidad de años y voy a poder hacer esto y aquello. No es que no vas a poder hacer o no vas a, ¿sabes? Pero sí, eso se Sí, confunden pero súper déjame feo. decirte que también esto puede generar amor. Porque, por Sí, ejemplo, mira cómo fue el nacimiento de Afrodita. sí. ¿Sabes? Nace de la espuma de la De hecho, no es frustración de muy Urano. separado de cáncer, no es muy es una función junto con cáncer, es una función amorosa. El padre tiene una función amorosa, el límite es un límite amoroso, porque si yo no te pongo límite, tú te destruyes, te autodestruyes o cometes 10.000 veces un error o lo que sea. El límite es amoroso, pero para nosotros decir el límite es amoroso, no sé, no. El arquetipo nos aleja de esto. El arquetipo nos dice que el límite, es un freno. Sin embargo, el límite, si lo observas más profundamente, es amoroso y protege. De Ay, hecho, es protectivo, tiene que ver compasivo. también Capricornio con el cuerno de la abundancia, ese proveedor de todo, y con la cabra Martea, que fue cuando Zeus es escondido, quien amamanta a Zeus y quien le provee. No, Las no Saturnalias está muy también. separado de cáncer, de hecho está muy unido, es otra cara de la moneda canceriana. Bueno, para nosotros en el arquetipo, el padre es el freno y la madre dice que sí a todo, ¿sí? La madre es perfecta y es la que nos quiere y el padre no nos quiere, no. Eso fue lo que Freud estudió, ¿no? Como que el padre se aparece como un oponente, pero no, más allá del arquetipo hay Y otra. más allá de verlo tan así, tan rígido. Pero bueno, la Saturnalia, de donde sale posteriormente la Navidad, que casualmente de comillas, ¿no? Es en el mes Capricornio. Eran esas fiestas también que se decían con regalos y que se ve que después se toma como la Navidad cristiana. Sabes que muchas de las festividades cristianas fueron tomadas del paganismo y todo lo demás. Yo creo que sí. Aquí sí me gustaría remarcar que hay esa conciencia familiar, ese compromiso, también esas presiones familiares. Recordemos, tú sabes, lo de Zeus, el padre, la autoridad, la estructura, límites, son palabras muy, muy capricornianas. Eso que nos lleva a esa conciencia de deber ser, de cumplir una meta, tal vez profesional, ¿no? Ese momento 10 que en el tarot el 10 es la rueda de la fortuna, que ahorita cuando tú hablabas del karma, que podría ser también
a la rueda del karma y inmediatamente en mi mente asoció la rueda de la fortuna y que es el arcano 10, donde ya hay también, a partir de ahí, también hay otro. En el viaje del tarot también hay otra conciencia y cuando sale la rueda de la fortuna, entre otras cosas, puede ser eso, ese cambio cíclico necesario. También tiene un personaje en la cúspide de la rueda, entonces es verlo así. Yo creo, es como Ese cierto límite que ese es necesario alcanzar ese ciclo. para alcanzar un nuevo límite hay que llegar a cierto límite. Y, hay Saturno que, también en los anillos te y habla de depende de una... un recorrido, y depende de un tiempo, Cronos, Dios del tiempo. Las cosas en la mitología no están así Y no sueltas están por por gusto, gusto. no. Claro. Entonces, nada, familia, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que hayan entendido algo de la energía capricorniana. Esto, por supuesto, se aterriza más viendo mapas específicos y todo eso, pero bueno, es una energía complicada. Eso sí, a partir de ahora, ya que ¿cuántos nos quedan para recorrer todos los 12 signos uno a uno? No es que se acabe el zodíaco, sino con este viaje. Ya hemos hablado de todos los signos, ahora nos queda Acuario, que es el próximo. Por eso decía que no es lo mismo el Saturno en Capricornio y que el Saturno en Acuario, que es como más, es otro tipo, está el compromiso también, pero entonces vamos a ver qué tipo de compromiso se puede hablar en Acuario. Y y esto no es, tampoco queremos que lo vean estructurado, o sea, que lo vean así, esto es así, no. De hecho, si lo quieres ver con eso que dijiste, y es cierto, Capricornio tiene que ver cantidad, tiene que ver muchísimo con el desarrollo personal. Incluso desde lo egoico, lo que tú quieras, con el de yo voy a ir allá a la montaña aquella, yo voy a lograr lo que yo creo yo voy a. Sin embargo, Acuario, ya lo veremos, es O más sea, amplio. me recuerda al dicho este que había en Cuba, no sé si en otras partes de si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Eso es muy capricorniano, es muy Sí, de pero metas. la Muy de, montaña va a venir a ti de una no, manera un poco rara. sí, pero te digo, es eso, es el que voy Sí, a donde yo necesito ir aquí, es esta meta, ese propósito y pero sí tiene mucho que ver con lo espiritual también, que sea un signo de tierra, o que sea límite o la esa cima, ¿no? concreción. De hecho, en la astrología cabalística se ve como que el puente entre lo divino y lo terrenal directo es como un canal. Puede serlo, porque Saturno es el Sí. planeta que permite conectar con los transpersonales. Bueno, Y ya ese es cuando otro tú tienes asunto. integrada la energía de Saturno y todo lo demás, Tú eres tu maestro, te a conviertes en tu priori, maestro. exactamente, a priori la energía saturnina puede ser, que eso es otro tema, no tiene nada que ver con, bueno, sí tiene que ver, pero te digo, eh, para no hacer muy largo esto, cuando tú logras integrar o comprender tu Saturno personal, que eso es un trabajo de toda Puede la vida conocer como la carta, todo, sí. pero sí te alinea con esa especie de maestro y con ese propósito. Lo que por supuesto esto pasa, muchas veces nos llega por destino, muchas de esa energía no somos conscientes de ello, aunque lo tengamos Sí, en es un un papel, trabajo. es un trabajo como todo. Así que bueno, nada familia, espero que se suscriban al podcast en todas las plataformas y que nos dejen comentarios. Recuerden que estamos en Facebook, en Instagram, vayan a echarle una lectura al blog de Julieta, que ahí está muy bien estructurado, muy bien escrito desde su perspectiva, desde su mirada. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.